No te quedes fuera. Conversaciones de deporte, ciencia y tecnología con Fabián Morales y Simón Oliveros. Cada martes y jueves a las 17 horas en Deportech. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética con nuestra invitada de hoy día, Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Carolina, algo que quería tocar tiene que ver con cuando vemos que aparecen estas nuevas sensibilidades, cuando empiezan a ser visibles estas nuevas sensibilidades, que de alguna forma ponen de manifiesto todas las zonas grises que estaban ocultas entre los polos, y seguimos en conversaciones bien polares, pero hay harto entre medio. Esa sensibilidad se ve apalancada también por el rol que juegan los medios en cuanto a la visibilización de lo que está sucediendo. Y ahí recuerdo mucho el caso de Valparaíso, en el incendio de Valparaíso, que estaban los canales de televisión transmitiendo en vivo, mientras a la gente se le quemaba la casa ahí al frente y sacaban las cosas de sus casas, lo que generó una ola solidaria importante de ayuda, pero también es una ola que responde al interés personal de ayudar y no a lo que se requiere en el sistema en ese momento. Y lo que terminó sucediendo es que muchos de las personas que iban a ayudar terminaron con tétano porque pisaron un clavo que no correspondía, los bomberos ayudándolos a ellos, o sea, como que incluso pudieron agravar el problema. Recuerdo las montañas de ropa regalada que había, digamos, que después la tuvieron que botar y quemar incluso. Entonces, no es solo conectar con esa sensibilidad, es conectar con esa sensibilidad en función de que suceda algo, para que podamos articularla en función de una posible solución apalancada en los medios, y no solo apretar el botón que se despierte esta sensibilidad y que la gente haga lo que quiera, porque nosotros seguimos transmitiendo detrás de cámara. Entonces, ¿cómo entrar a jugar ese rol? Porque en momentos como este, que las sensibilidades están exacerbadas, ¿ya? Incluso me parece una falta de respeto, pero se habla de la generación de cristal, y que tiene que ver con, no estamos dispuestos a que nos metan adentro de una bolsa como si fuéramos todos una cosa común, siendo que hay diversidad adentro. Y creo que la diversidad le hace bien a todos. Pero la diversidad como sin conducción es una torre de Babel. Entonces, y ahí, ¿cuál es el rol que puede jugar la televisión en particular? Bueno, a mí me parece que la televisión tiene ahí una gran responsabilidad, que a veces la ejerce mejor y a veces la ejerce no tan bien, digamos, porque al final del día la televisión también la hacen personas. Entonces, cuando tú entras en el círculo de esta sensibilidad, que están todos impactados por lo que está pasando, y en Chile, oye, nos pasan tantas cosas, ¿no? Y últimamente nos han pasado tantas juntas. Entonces, cuando hay alguna crisis como esta, como el ejemplo del incendio, que tú dices, bueno, vamos a la noticia, y mandan a veces al notero, y el notero, y con la señora que está justo con el problema. Entonces, ahí yo creo que hay que relevar el rol de probablemente un segundo rol, digamos, que es el rol del editor. Que el editor es el que tiene la responsabilidad, la obligación de estar mirando sobre el balcón, digamos, de estar haciendo esa mirada un poquitito más sistémica que a veces nos falta, porque oye, yo estoy informando, estoy diciendo que aquí está pasando algo, estoy diciendo que la gente vaya a ayudar en el ejemplo que tú pones, pero tiene que haber alguien necesariamente, a lo mejor no el que está en ese momento en pantalla, pero tiene que haber alguien atrás de la pantalla que esté pensando cuál es el impacto que va a generar lo que estoy diciendo en la pantalla, porque si no pasa el ejemplo muy claro que tú pones, que mucha gente va y una, que se pierde eficiencia, hay gente que tiene consecuencias no deseadas, y además, al final del día también hay mucha frustración en quienes fueron a ayudar. Dice, oye, pucha, yo vine, fui a ayudar, traje no sé cuántas cosas, y puedes incluso generar la sensación de desconfianza, en que yo vine, traje las cosas que eran necesarias y al final las cosas estaban botadas, nadie las ocupó, etcétera. Entonces, creo que la necesidad de tener una mirada sistémica
y ahí creo yo que es relevante en los medios y sobre todo en la comunicación, que son medios inmediatos, en la diferenciación de roles y en que haya alguien más atrás, digamos, en esta mirada sistémica, o el otro caso, el ejemplo que te decía yo, de esto que fueron a linchar a donde estaba el abuelo, porque esas cosas pasan, entonces tienen que tener conciencia los canales de que eso pasa. Y probablemente, yo no sé si sucede, digamos, pero siempre es bueno en cualquier organización cuando uno va mirando cuáles son los efectos de los movimientos que uno hace. Entonces, mirando, oye, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Y cuál fue lo que generamos? Porque todo lo que pasa a través de los medios de comunicación tiene un impacto social demasiado relevante. A veces tienen impactos masivos, a veces tienen impactos positivos, pero hay que tener mucho cuidado con qué es lo que genera lo que está transmitiendo el canal en cada momento. Por eso creo que las conversaciones, como hablábamos antes, la mirada desapegada, el poder mirar después para corregir al día siguiente e introducir la mirada de pensamiento crítico, que probablemente va a haber algunos que no la tienen y tendrán que, y son habilidades que tienen que desarrollarla. Por lo tanto, así como hoy día las compañías en el mundo corporativo se están formando en pensamiento crítico, vaya que relevante sería que los propios medios de comunicación se formaran para, para meter eso como una de las capacidades que los periodistas o quienes están haciéndose cargo de los medios, de los debates, etcétera, ponerlo al servicio de la ciudadanía y de cómo desarrollamos los temas que desarrollamos, cómo miramos los nuevos temas, y eso va a permitir también que algunos se atrevan a salirse de lo que está haciendo la misma conversación que están teniendo todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Y en ese contexto, mirando ya hacia futuro, digamos, mirando a todo lo que nos viene como país, se nos vienen, no viene, tenemos ya partido el proceso constituyente y todo, pero hay que pensar que esto va a tomar un rato, va a venir un primer gobierno que va a tener, como va a estar ahí como en el medio, o sea, van a empezar a pasar cosas, no es algo que hay un inicio, un término, sino que viene una segunda transición, de alguna forma. En ese contexto, como cuál es el rol que el Consejo, por un lado, y los medios, por otro, digamos, dentro de su rol, pueden jugar como para lo que viene, precisamente? Bueno, yo ahí volvería a lo que conversábamos al principio cuando hablábamos de los estados de ánimo y de cómo la televisión impacta en los estados de ánimo, porque a mí me parece que es tan relevante que el proceso que está viviendo Chile, que va a vivir Chile en el proceso constituyente, en las próximas elecciones, que se haga en un contexto lo más sano posible, por decirlo de alguna manera, en términos anímicos, en términos de convivencia, y en eso la televisión sin duda que puede aportar mucho. Y eso no significa tapar ciertas voces, no, todas las voces deben tener su posibilidad de ser canalizadas. Creo que el resultado de la elección de los constituyentes es una muestra clara de que van a estar ahí muchas voces representadas, pero ahí está el juego entre la televisión o los medios en general van a ir exacerbando cada uno de los problemas y de los conflictos que haya, que los va a haber, ¿ah? Se va a quedar en la cosa que está pasando afuera y dándole vuelta y vuelta y vuelta, o va a ir contribuyendo con información, información, por supuesto que fidedigna, mostrando todas las posiciones, y también velando por cuidar una palabra que está como bastante de moda ahora, los mínimos comunes. Yo creo que hay mínimos comunes que debiéramos resguardar como país, porque como país nos jugamos algo muy relevante.
cuidar la democracia, por ejemplo, me parece que sí es algo que, bueno, está en el correcto funcionamiento de la televisión también, pero sí es algo que los medios de comunicación deben tener muy presente, sobre todo en los momentos que va a vivir Chile, en poner cierta sensatez en aquellos momentos donde la cosa esté más álgida, insisto, siempre sin la necesidad de tapar ninguna voz, sí, porque todas las voces van a ser importantes, pero el riesgo de que entremos en una espiral de polarización, de división, donde van subiendo los tonos, eso por lo general termina mal. Entonces, si nosotros queremos que Chile avance a algo distinto, en una democracia evolucionada, profundizada, donde nos vamos a tener que poner de acuerdo en muchas cosas, yo diría que el gran desafío de los medios tiene que ser en cómo hacer esa buena mezcla de una muy buena información, fidedigna, amplia, donde todas las voces estén, y a la vez cómo contribuye de alguna manera a cuidar y a poner en valor esos mínimos comunes, que a veces puede ser no tan popular, porque pueden estar más de moda ciertos likes que vayan para cierto lado que puede ser más riesgoso, pero cierta mirada más arriba, digamos, más desde el balcón. Para algunos será una mirada republicana, para otros será una mirada, cada uno la llamará como corresponda, pero en simple, esa mirada donde, oye, aquí Chile está en una etapa de su historia relevante, los medios y particularmente la televisión somos los únicos que estamos en la casa de las personas y de la ciudadanía todos los días, por lo tanto nosotros influimos en qué es lo que pase, y el rol en términos de estados de ánimo, porque por supuesto que el rol de los medios no necesariamente es influir que la gente vote de determinada manera o haga determinada cosa, claro. Pero sí por ejemplo, en invitarlos a votar, si estamos hablando de elecciones, digamos, en fortalecer el juego democrático, en eso sí pueden claramente y tienen un rol que jugar, y en cuidar aquellas cosas que son relevantes para que podamos avanzar y para que podamos transitar esta etapa evolutiva que es tan fuerte, es como este quiebre de era que de alguna manera estamos viviendo, que siempre genera dolores, siempre genera incertidumbre y genera temores, pero la televisión puede acompañar e ir relevando aquellas cosas que como país debemos resguardar, creo yo. Muchas gracias, Carolina. Algo que creo que también puede ser un gran aporte tiene que ver con ser ejemplo de cómo escuchar en este proceso. O sea, la escucha atrincherada que llevamos durante tanto rato no nos va a servir para esto. No nos va a servir para que los 150 constituyentes elijan 1, 2, 3 trincheras y cada uno deje hablar al otro para después poder decir su punto sin que sea permeable. Creo que ahí hay un punto también que cuando uno ve en la televisión debates, conversaciones y cosas por el estilo, también muestra un estilo de cómo hacer las cosas. Puede haber ahí una buena pista también. Carolina Cuevas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí una muy relevante conversación dentro del contexto cultural que estamos viviendo, el rol de la televisión independiente, de su valoración o credibilidad en este momento, no deja de ser, digamos, central como sociedad. Y claro, la televisión tiene que trabajar en subir esos indicadores. Así es, y en eso estamos para aportar a que así sea. Muchísimas gracias, Carolina. Pablo. Vamos a una breve pausa musical y volvemos al cierre de Frecuencia Memética. Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com.